Esta noche contamos con la inestimable presencia de la escritora Espido Freire. Espido, aunque está afincada en Madrid, nació en Bilbao. En su adolescencia se dedicó a la música, incluso creo que de forma profesional. Más tarde se inclinó por la filología inglesa, dedicación que le facilitó la entrada en su verdadera vocación, que es la literatura. Su primera obra, Irlanda, fue todo un éxito, pero yo creo que lo que más nos impactó en ese momento, por encima de la calidad de la obra, fue descubrir a una joven escritora de tan apenas 22 años que se comportaba con la seguridad de los literatos consagrados. El sonido y la sombra. William Faulkner tituló una de sus mejores novelas El sonido y la furia, robando las palabras de Shakespeare en Macbeth, cuando decía que la vida es un cuento lleno de sonido y furia, que nada significa y que está contado por un idiota. Pues bien, mientras reflexionaba sobre Espido Freire, se me ocurrió que quizá el sonido y la sombra, valga la paráfrasis, son las dos palabras que mejor resumen su quehacer literario. Permítame explicarme. Cuando uno es crítico literario, es fácil descubrir si el escritor que está leyendo tiene o no tiene oído. El oído es esa cualidad que suelen poseer solo los escritores de raza y que les hace elegir el vocabulario con precisión, disponerlo en oraciones con euritmia y luego coger esas oraciones, esa sintaxis, y organizarlas de forma que la lectura de la obra sea un tobogán por el que se desliza la lectura de quien tiene el libro entre sus manos, ¿no? Permítame un ejemplo. Los italoparlantes, por ejemplo, giran a lo largo del día alrededor de frases de 11 sílabas y hacen una pausa. Si un escritor de ese país se somete a ese involuntario canon, tendrá naturalidad. Si lo abrevia o lo dilata, se convertirá en elíptico farragoso. El castellano, el idioma de la majestuosa A, como escribió el políglota Giacomo Casanova cuando estuvo aquí, tiene su horma en el octosílabo. En resumidas cuentas, a la hora de escribir el oído, para disponer las frases, las oraciones, los párrafos, es importantísimo. Eso te permite levantar una sólida y bien ajustada carpintería expresiva sobre la cual debe estar levantado ya el argumento, ¿no? Valga esta intencionada introducción o esta divagación para explicar que Espido Freire es una escritora con muy buen oído. Es algo que cuando se le lee se percibe enseguida. Es una autora intuitiva, pero a la vez muy racional, que sabe unar los recursos estilísticos al servicio de unos argumentos que son bastante distintos de lo que es habitual. Y aquí paso ya del sonido del título a la sombra. Porque al entrar en el contenido de la obra de Espido Freire, entramos en lo desconocido. Espido Freire es una psicologista muy hábil, sobre todo a la hora de construir personajes inquietantes, una urdidora de tramas y enigmas, y a la vez una perseguidora de ese ángel o demonio que cada uno esconde tras la línea de sombra de la normalidad. Una retratista de la estirpe de Joseph Conrad o Francisco de Goya, capaz de pasar de los cielos azules a los más grises y tenebrosos de la Galerna, de los retratos al pastel a los claroscuros más amenazadores, algo que asombró a la crítica literaria y a quien está ahora hablándoles con Irlanda y que le llevó a ganar, como ya sabemos, el premio Planeta con Melocotones helados. Estamos pues ante una escritora de la realidad y de la transrealidad, del misterio y de la incógnita, de la habitualidad y sobre todo de la fantasía, algo que sus siguientes obras, Diabolus in Musica, Cuentos malvados, no cito más, o Nos espera la noche, por no hablar de Donde siempre es octubre, una obra del mismo año del Planeta, si mal no recuerdo, nos confirmaron que estamos ante una autora que ha elegido un camino diferente, que a mí me asombra porque es también capaz de crear mundos diferentes, ¿no? Ciudades diferentes. Hay un libro que me gusta a mí mucho de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, a Lanz la Blanca, esa ciudad que ella crea, o Ilea,
creo que es otra ciudad, u otras de las ciudades que crea ella, pues me recuerdo un poco que pertenece a esa estirpe, digamos, de creadores que no se conforman solo con crear personajes, sino inclusive espacios totalmente fantasmagóricos o absolutamente, y a la vez muy verosímiles. Como decía, una autora realmente original y literariamente muy madura. Algo que me hace pensar que, salvando el defecto de su juventud, entre comillas lo de defecto, si el tiempo no lo remedia, va camino de convertirse en otro de los grandes que han pasado por esta tertulia de Conde de Aranda, cual fueron José Manuel Caballero Bonal, Félix Grande o Luis Alberto de Cuenca. Solo es cosa de darle tiempo al tiempo y realidad a la sombra. Gracias.